Muy buenas tardes a todos, todas y todes. El día de hoy nos encontramos en la tercera conferencia de esta serie de ponencias en el marco de los 50 años de la maestría en antropología. Toda esta serie de conferencias se titula Podemos hablar de nuevas masculinidades, reflexiones desde América del Sur. Y el día de hoy contamos con Hernán Palermo, quien va a exponer la conferencia titulada ¿Cómo se produce y reproduce la masculinidad en la etapa actual del capitalismo digital? Bienvenido, Hernán, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. También tendremos con nosotros a Norma Fuller, quien se va a encargar de moderar esta mesa y de recomendarles a todos que puedan hacer sus preguntas, pueden dejarlas por acá en el chat o tal vez en Facebook para que posteriormente puedan contestarla. También darles la bienvenida a quienes están asistiendo a esta conferencia y esperemos que sea de su agrado. Te doy el pase, Norma, para que puedan empezar con la conferencia. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias otra vez por estar aquí en esta serie de conferencias en que nos estamos preguntando si es posible hablar de nuevas masculinidades. Esta vez tengo el placer de presentarles a mi estimado colega Hernán Palermo. Él es doctor en antropología por la Universidad de Buenos Aires, donde también es profesor. Tiene un currículum impresionante, no les voy a hacer la lista de sus publicaciones, todas se centran en trabajo y también en masculinidad y trabajo. Es investigador del CONICET y del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, y director de la Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo y de la Maestría en Estudios Latinoamericanos del Trabajo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, sin más, los dejo con Hernán. Ya saben ustedes, los invito a mandar sus preguntas por el chat desde el momento que a ustedes les parezca conveniente, y luego de la exposición de Hernán vamos a tener, él va a ir respondiendo a las preguntas en el orden que le parezca mejor y más conveniente, y espero que la participación sea lo más animada posible para aprovechar de la presencia de este distinguido investigador. Bueno, sin más, los dejo con Hernán. Buenas noches. Bueno, gracias, Norma. Bueno, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde estén cada uno y cada una. Bueno, estar aquí en esta invitación que me hizo Norma es un placer enorme. Les agradezco desde ya a Norma, que es una colega a la cual respetamos muchísimo y es una referente, como todos sabemos, aquí en América Latina, en Argentina, los estudios de las masculinidades. Y además, bueno, es una alegría enorme estar en esta conferencia como invitado en estos 50 años de la maestría en antropología. Es un montón para una institución que está en la Universidad Pontificia Católica del Perú. Así que bueno, intentaré estar a la altura de esta invitación que me pone muy contento para poder compartir sobre todo mis reflexiones, que mis reflexiones en gran medida están ancladas, situadas en mis investigaciones, ¿no? Digo, intentar como transmitir los hallazgos de mi investigación y bueno, y discutir sobre ello con ustedes. Bueno, comenzamos, luego de los agradecimientos. El título de la conferencia, la exposición de hoy es ¿Cómo se produce y reproduce las masculinidades en la etapa actual del capitalismo digital? Título pretencioso, podríamos decir. Bueno, vamos a intentar arriesgar algunas respuestas a este título, pero en principio lo que vamos a decir es que ya el título tiene algunas pistas por donde va a surcar mi exposición, ¿no? Y las ideas que quiero compartir con ustedes. Palabras claves que claramente hay en este título. En primer lugar, obviamente, masculinidad, masculinidades, temática a la cual, bueno, están aquí en gran medida por interés seguramente, que esta maestría es una problemática crucial e importante. Y por otro lado, quizás no tan central, pero importantísimo en esta exposición que yo les quiero compartir, que es la idea del capitalismo digital. En esta exposición, lo que quiero es empezar a pensar, reflexionar sobre esta, pues, cómo se vincula o qué relaciones o qué nexos comunicantes hay con la idea de masculinidades y capitalismo digital. Esta es un poco como la introducción.
Entonces, para empezar a desandar este camino, lo primero que quiero decir es que, para plantar una primer tesis, es que, bueno, las masculinidades son un dispositivo de poder, ¿no? Pero que este dispositivo de poder se transforma a partir de los cambios producidos en el capitalismo, en el modo de producción capitalista. Es decir, podemos plantear como tesis o como axioma, es que la producción y la reproducción de la masculinidad o de las masculinidades se encuentran solidariamente asociadas a las necesidades del modo de producción capitalista. Y si posamos la mirada en el mundo del trabajo, el espacio, podríamos decir, por antonomasia, en el que se reproducen las relaciones en el modo de producción capitalista, podemos decir que la producción y reproducción de la masculinidad está íntimamente relacionada a las necesidades de los procesos productivos. Esta es una de las tesis de la cual yo parto mi investigación. Por otra parte, cuando la otra parte del título, que es la del capitalismo digital, cuando se habla de capitalismo digital, entramos en una serie de debates muy importantes, ¿no? Que abren, por ejemplo, bueno, ¿cuál es la etapa del capitalismo actual? ¿Cuál es el lugar de la tecnología en el capitalismo actual? ¿Qué cambios se están atravesando en los espacios de trabajo? ¿Cuál es la novedad de los cambios que se están atravesando en la actualidad? Hay transformaciones respecto de la figura de los trabajadores y las trabajadoras. Hay otras interpelaciones a la individualización de las relaciones. Bueno, se abre una serie de debates. Algunos autores hablan de capitalismo digital para entender la etapa actual del capitalismo. Otros hablan de trabajo informacional o de capitalismo informacional. Gustavo Luis Ribeiro, antropólogo que quizás conozcan, habla de capitalismo electrónico informático, ¿no? De alguna manera todos están intentando dar un diagnóstico de la etapa actual del capitalismo. Lo que todos los autores y autoras coinciden cuando intentan hablar del capitalismo en la actualidad es que el desarrollo tecnológico ocupa un lugar estratégico, ¿no? Y que el desarrollo tecnológico tiene implicancias directas en los procesos productivos, ¿no? En la producción de bienes, ¿no? Y también plantea una importante transformación en cómo se relaciona lo humano, podríamos decir, con esas tecnologías. Entonces, volviendo a la primera idea, aquella que plantea que la producción y la reproducción de la masculinidad está íntimamente relacionada a las necesidades de los procesos productivos, podemos dar un pasito más afirmando que las empresas, ¿no? Las empresas producen y reproducen una racionalidad instrumental, una determinada producción de la masculinidad en relación a los procesos productivos, ¿no? Y esta producción de la masculinidad se transforma en relación a los contextos históricos. Mi investigación señera, histórica, que yo desempeñé sobre trabajadores petroleros, y la cual de alguna manera fui dándome cuenta de cómo el imperativo de la masculinidad era, podríamos decir, como una herramienta más que se evaluaba o que se evalúa en los procesos productivos. Es decir, cuando yo hacía trabajo de campo allí en los trabajadores petroleros del sur de la Argentina, de la Patagonia Argentina, en lugares alejados, y voy a mostrarles algunas fotos para que se vayan graficando del espacio de trabajo en el que estoy hablando. Aquí, bueno, aquí podemos empezar a ver algunas fotos. Cuando yo empecé a hacer trabajo de campo allí, bueno, estas fotos son del 2012, son fotos tomadas en el trabajo de campo con petroleros de la Patagonia Argentina, en los cerros de perforación. A mí yo lo que me di cuenta es que en los itinerarios de trabajo no solamente se evaluaban, podríamos decir, saberes técnico-profesionales, sino que se evaluaban, por ejemplo, comportamientos que estaban asociados, por ejemplo, con los imperativos acerca de la masculinidad. Por ejemplo,
en un itinerario de trabajo, en los ascensos, no solamente se evaluaban los saberes, sino que se evaluaban, por ejemplo, la resistencia frente al trabajo, la resistencia frente a los golpes y los accidentes, es decir, quien invisibiliza los golpes y los accidentes, dado que no es una escuela de señoritas, es decir, aquellos trabajadores que disminuían la importancia de golpes, raspones, cortes en los cuerpos y imponían de alguna manera la virilidad en el trabajo, la fortaleza y el aguante en el trabajo. Bueno, estas características vinculadas a este imperativo de la masculinidad también eran evaluadas profundamente, eran evaluadas en las evaluaciones de desempeño y en los itinerarios de trabajo. A partir de cuáles eran los rasgos masculinos legítimos en el ámbito de trabajo y, en definitiva, el rol del varón. Entonces, aquí empieza a elaborarse esta tesis que yo planteaba al comienzo de cómo los imperativos de la masculinidad son dinamizados por las empresas, por las políticas empresarias, para, de alguna manera, configurar, producir una fuerza de trabajo acorde a los intereses de la producción. De hecho, bueno, en la empresa en la que yo investigué, se llamaba YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es la empresa más importante en Argentina de producción de petróleo, una empresa que tiene una historia muy importante en la Argentina y que se fundó en 1922. E históricamente la empresa tuvo, de alguna manera, un sistema de producción simbólica, que delimitó claramente aquello que significaba la masculinidad y aquello que debía ser la feminidad. Entonces, por ejemplo, este sistema de símbolos se concretaba, por ejemplo, en monumentos a los trabajadores. Y aquí le quiero mostrar un monumento al trabajador petrolero, un monumento que está en la Patagonia Argentina, es uno de los monumentos más importantes e imponentes de la Patagonia Argentina. Como verán, un trabajador, podríamos decir, petrolero en boca de pozo, un trabajador con el torso desnudo, un trabajador que tiene una actitud, de alguna manera, frente al trabajo, lo que yo llamo una masculinidad vinculada a esa masculinidad, a una actitud viril, ¿no?, de ejercicio en el trabajo. Podemos decir una expresión iconográfica que representa los atributos que interpelaron al conjunto de los trabajadores de YPF, ¿no? Esa figura, una figura colosal, con un torso desnudo, una musculatura formidable, ¿no?, en la difícil tarea de la extracción del petróleo, ¿no?, y contiene de alguna manera esa idea de la fuerza bruta y la destreza digna de ser mostrada y glorificada en un monumento, el monumento más grande del sur, una actitud viril, podríamos decir, ¿no? Es decir, este monumento en gran medida expresa el imperativo de la masculinidad que los trabajadores de YPF eran interpelados a ejercer en el ámbito de trabajo. Lo interesante de esto, bueno, también, aparte de este monumento, podríamos encontrar otros monumentos que tienen que ver con el monumento a los caídos en el trabajo petrolero. YPF construyó monumentos para aquellos que morían en el quehacer laboral, y estos monumentos a los caídos estaban en gran medida graficados como los que cumplieron el deber de la patria, aquellos que murieron en el deber de la patria, es decir, toda una glorificación, podríamos decir, de una masculinidad heroica vinculada a un trabajo, en su momento, cuando la empresa era estatal, vinculado al trabajo heroico, vinculado al engrandecimiento de la nación. Bueno, este era el imperativo de la masculinidad en el cual se interpelaba a los trabajadores varones. Ahora bien, en lo inverso, había un ritual, que sigue habiéndolo en la actualidad, un ritual oficial público, que representaba
cuáles deberían ser las prácticas deseables de lo femenino, ¿no? Que normalizaba la feminidad en un acto, en un ritual muy importante, que fue la elección, y acá les pongo la fotito, como verán, de las reinas y princesas del petróleo, ¿no? Según Eric Wolf, los rituales comunican ideas que deben plasmarse en códigos culturales y lingüísticos adecuados y conocidos por el auditorio expectante, y el lugar predeterminado de la mujer representa uno de los códigos culturales más reconocidos y legitimados en términos sociales. Es decir, lo inverso, absolutamente lo inverso, de cómo deberían ser los varones en términos de fortaleza, resistencia, el aguante y demás, las mujeres eran representadas e interpeladas por las reinas y princesas a ser dulces, sensibles, delicadas, madres, virginales, ¿no? Tal como princesas, una imagen de por sí inalcanzable, obviamente, ¿no? Pero sobre todo una imagen que fortalecía la idea de la construcción de una familia tradicional, ¿no? De la familia patriarcal. El hombre proveedor, la mujer al interior de la casa. Esa era, de alguna manera, la institución que promovía YPF en su época estatal, la familia YPFiana, ¿no? Entonces, podríamos decir que estos significantes de la masculinidad, que voy a dejar de compartir, así puedo, ahí está. Estos significantes de la masculinidad, de alguna manera, en gran medida, podríamos decir, expresaban la etapa de un determinado capitalismo, podríamos decir un capitalismo fabril, ¿no? Donde el hombre proveedor, ¿no? La mujer al interior del hogar, ¿no? Sobre todo en este esquema de familia petrolera, ¿no? Ahora bien, ¿qué transformaciones acontecen en la masculinidad a partir de lo que podemos denominar el capitalismo digital, ¿no? ¿Qué masculinidades se producen en el capitalismo actual, donde el conocimiento, podríamos decir, y el cambio tecnológico se sitúan en el centro del proceso de valorización? Podemos decir que, bueno, luego de los debates del posfordismo, que caracterizaron la década de los 80, y de los planteos que se abrieron a partir de los cambios tecnológicos, especialmente en la década del 90, y con la irrupción de la escena de lo que fue Internet, un conjunto de autores y autoras que me parecen interesantes son los que se llaman los operaístas italianos. Señalan aspectos interesantes para debatir, para pensar del capitalismo actual, aspectos que podríamos decir que son tendencias hegemónicas del capitalismo contemporáneo, obviamente sin dejar de visualizar que en el capitalismo coexisten heterogéneas formas de explotación de la fuerza de trabajo. Incluso en la actualidad podemos encontrar formas de explotación del trabajo que se remiten al siglo pasado, esclavas, ¿no? Pero estos autores es todo interesante para poder pensar tendencias hegemónicas del capitalismo digital, en donde la acumulación de capital se basa en el conocimiento ligado al carácter intelectual del trabajo, ¿no? Vuelvo a repetir, estamos hablando de formas tendencialmente hegemónicas, ¿no? No extendidas en todas las formas de explotación del capitalismo. Pero es interesante pensarlo de esta manera. Por ejemplo, un autor, Berardi Bifo, plantea que el contenido del trabajo sea mentalizado, ¿no? Esto quiere decir que el valor se asocia a atributos como la innovación y la creación, ¿no? Esto quiere decir que la innovación y la creación, el desarrollo están y la tecnología en el centro de los procesos de valorización de capital. Otro autor interesante que traigo y comparto con ustedes se llama Eric Sadin, un autor francés. Le va a dar una vuelta de tuerca a estos planteos y va a decir que, arriesgando, va a decir que estamos en presencia de un nuevo modelo civilizatorio y donde el acompañamiento algorítmico y la relación de lo algorítmico con las anatomías humanas están en el centro de la escena de las formas de valorización de capital. Es decir, la tesis de capitalismo cognitivo
nos brinda ciertas orientaciones, un marco interpretativo, podríamos decir, para situar la lupa en las dinámicas que acontecen en ámbitos de trabajo donde las tecnologías digitales, la economía de plataforma, se involucran en todos los intersticios de la vida de los trabajadores y trabajadoras, e incluso en los ámbitos, por ejemplo, en las relaciones de ocio y demás. Estamos hablando de ámbitos de tecnología atravesados por tecnología de información, y en donde podemos decir se alza la figura de un individuo, que también quiero poner el foco en esto, que es el individuo emprendedor. Entonces, estamos hablando de capitalismo digital, donde el trabajo intelectual y el conocimiento se sitúa en el centro de la escena, y donde el individuo al que es interpelado es un individuo al que se interpela como emprendedor. Una palabra muy cotidiana y muy recurrente en la actualidad, ¿no? Ser emprendedor, ser un individuo emprendedor. Sobre todo en ámbitos de tecnología. Y acá quiero empezar a pensar qué tipo de masculinidad se está interpelando. Un poco parafraseando a Marx cuando plantea el surgimiento del capitalismo, y él plantea el momento de la acumulación originaria, el momento originario del capitalismo, ¿no? ¿Cómo fue ese momento de acumulación originario? Podríamos parafrasear y decir, bueno, todo emprendedor tiene un momento de acumulación originaria, de surgimiento originario, ¿no? Hay un mito global que es el garage, ¿no? ¿Qué significa esto? Es decir, los emprendedores del mundo encuentran en el garage un espacio de potencialidad emprendedora para generar innovación, para generar creación, para elaborar sus sueños, para elaborar sus ideas, y podemos encontrar distintas empresas en el mundo tecnológico donde el mito de origen, ese momento de acumulación originaria, aparece un garage, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la empresa HP, donde William Hewitt y David Packard construyen esta empresa emblemática HP en un garage. También podemos pensar en Steve Jobs, ¿no? Y la empresa Apple, también surgidas en un garage. Podemos pensar, por ejemplo, en Larry Page y la joven empresa Google, ¿no? Jeff Bezos, ¿no? Y la empresa Amazon, es decir, son las empresas más importantes hoy del capitalismo contemporáneo, y donde todas comparten un momento originario, el momento del garage, surgen en un garage, ¿no? Todos empresarios, varones, claramente, que hoy podríamos decir como héroes planetarios, diría Eric Sadin, ¿no? En términos irónicos, héroes planetarios, emblemas del capitalismo digital y tecnológico, ¿no? Y todos comparten de alguna manera este momento originario de surgimiento en un garage. Aquí en América Latina podemos traer el ejemplo también paradigmático de Marcos Galperín y la empresa, diría la empresa más importante de América Latina, Mercado Libre, ¿no? Una icónica empresa, Mercado Libre, también surgida desde un garage. Todos comparten una narrativa con escenarios y personajes y épicas similares. Evidentemente estamos en presencia de un relato global, ¿no? Un grupo de jóvenes talentosos, en general vinculados a universidades prestigiosas de Estados Unidos, motivados por una fe obstinada en la innovación y la creatividad, y una idea de transformación del mundo, con cierto espíritu californiano, podríamos decir, ¿no? Hay una referencia además siempre a amigos varones, con quienes surgen ciertas ideas en el ámbito del garage, una idea ingeniosa que es parte de un descubrimiento revelador. Ahora, ¿qué significa este espacio compartido de surgimiento, de acumulación originaria, que es compartido por distintas empresas y grandes empresarios, héroes planetarios, podríamos decir? Es un lugar de la fuerza emprendedora, en primer lugar, porque es un espacio del ámbito de lo privado, donde el sujeto encuentra las libertades óptimas para emprender
que el hogar resguarda principalmente de la intervención del Estado, ¿no? El mito del garage es heredero de una tradición que hace del principio de la libertad su fundamento de legitimación, ¿no? Ese principio, como idea romantizada, ¿no? Como idea romantizada, adquiere allí un potente, podríamos decir, rejuvenecedor, un brillo histórico inédito, al combinarlo con la idea del emprendedurismo, ¿no? Con la idea de la meritocracia y la tecnología, ¿no? En el centro de la escena. Es un espacio conceptual el garage, ¿no? Donde se posibilita la performance emprendedora. Es una libertad sin obstáculos lejos del obstáculo mayor, que es las intervenciones del Estado, el ámbito de lo privado. Ahora bien, en términos de una perspectiva de género, ¿qué plantea este mito global del garage? En primer lugar, podríamos decir, es la exaltación de la masculinidad, ¿no? Aparenta ser una contradicción, dado que las grandes empresas tecnológicas tienen una agenda, o dan cuenta de cierta agenda de inclusión, ¿no? De empoderamiento de las mujeres, de las diversidades, ¿no? Que muchas veces estas empresas exponen. Y aquí tomo un concepto de Nancy Fraser, cuando habla, bueno, son agendas que en cierta forma Nancy Fraser cataloga como de neoliberalismo progresista, ¿no? Acá hay un textito que quiero compartirles, muy inspirador, de Nancy Fraser, Contra Hegemonía Ya. Ella habla de neoliberalismo progresista, yo sumaría neoliberalismo tecnoprogresista, es decir, un proyecto neoliberal donde se plantea un individuo emprendedor y donde muchas veces se construye una pata inaceptable con ciertas ideas del feminismo, del ambientalismo, etc., ¿no? Pero que de alguna manera rejuvenece un proyecto neoliberal, ¿no? Nancy Fraser hablaba de neoliberalismo progresista para pensar el gobierno de Barack Obama y cómo ese gobierno neoliberal expropiador de alguna manera retomó ciertas ideas del antirracismo, del ambientalismo, del feminismo, ¿no? Y me parece que aquí Nancy Fraser plantea que el neoliberalismo progresista puede parecer un oxímoron, ¿no? Pero se aplica a una alianza real y poderosa de dos improbables compañeros. Por un lado, las corrientes liberales, dominantes de los nuevos movimientos sociales, entre el feminismo, el antirracismo, el multiculturalismo, el ambientalismo y los derechos de las comunidades LGTBIQ+, y otro sector que adquiere cada vez más dinámica, que son los sectores tecnológicos de Silicon Valley, ¿no? Es decir, ahí hay una combinación para poder pensar ciertas características de la etapa actual del capitalismo. Ahora bien, el garage, volviendo al garage, no es cualquier ámbito del hogar. Es aquel que se encuentra protegido de los significantes femeninos, propios de la esfera doméstica, ¿no? El ámbito de garage es el ámbito de lo privado, es el ámbito del hogar, es el espacio de la feminidad por excelencia, del entrelazamiento orgánico entre el modo de producción capitalista y el sistema patriarcal. El garage es un espacio híbrido, simultáneamente productivo y reproductivo. Se encuentra en el hogar, en el ámbito doméstico, pero a diferencia de todo el espacio del hogar, la diferencia es generador de valor a través de la innovación. Entonces, el garage es el espacio del hogar, o el único ámbito del hogar, resguardado de las intromisiones del Estado, podríamos decir, y a la vez es el único ámbito del hogar amparado por el imperativo de la masculinidad, es decir, es un ámbito que plantea una línea divisoria entre la masculinidad y aquello que es lo abyecto, diría Norma Fuller, que representa los significantes de las feminidades. Es decir, el ámbito del garage es el ámbito del hogar, resguardado de las intromisiones del Estado, es el ámbito de la innovación, habitado por autos, herramientas y fierros, y es un refugio de esa potencia viril masculina. Es una frontera frente al negativo contra el cual se diseña
el ejercicio de la masculinidad. No es cualquier espacio el garage, no es la cocina, no es la pieza, no es el comedor, es el ámbito de la masculinidad, ¿no? Es el ámbito de la masculinidad dentro del hogar. Aquello que plantea una frontera frente al objeto, ¿no? En definitiva, es el ámbito donde los varones resguardan su condición masculina y por ende protegen su lugar de evidente privilegio en el mundo de las tecnologías. No obstante, hay que decir que la masculinidad que plantea este mito global no es una masculinidad tradicional, no es una masculinidad afirmada en la fuerza física, como veíamos, por ejemplo, en el ejemplo de los petroleros que les marqué, o de ese monumento del Gorosito, ese monumento al trabajador petrolero, se llama el Gorosito, o la idea de hombres recios, o la idea de hombres proveedores. Todo lo contrario, estamos en presencia de un ayornamiento que podemos denominar, o que yo denomino, preliminarmente, obviamente podemos discutirlo, pero preliminarmente podemos denominarlo como una masculinidad más soft, ¿no? Donde se valoran otros atributos de esos imperativos de la masculinidad, como la iniciativa, como el asumir riesgos frente al error, ser flexible, ser líder, ser soñador, ser innovador, incluso permitirse llorar, ¿no? En ocasiones, en los momentos que amerita sacar a la luz los sentimientos. La metáfora misma del garage que expresa esa transformación de la masculinidad ya no es un garage de autos y herramientas oxidadas, sino que es un garage, aquí quiero compartirles unas fotitos, es un garage que alberga computadoras, que alberga innovación. Aquí estamos viendo. Este es el garage, digamos un museo hoy, es donde surgió la empresa Mercado Libre, ¿no? Ahí su CEO, Marcos Galperín, los resguarda como un museo de recuerdo de ese mito global. Ahí está el garage. Y si nos acercamos un poquito más a ese garage, vamos a ver, bueno, como les decía recién, un lugar de amigos que se juntaron para generar grandes ideas, un lugar de computadoras, un lugar de latitas de Pepsi Diet, podríamos decir, ¿no? Tazas de café, y sobre todo grandes ideas asociadas a la tecnología, ¿no? Hablamos de empresas sustentadas por liderazgos masculinos que simbólicamente se traducen en un importante dispositivo de poder. Es una performance de una masculinidad alternativa, como decía hace un rato, una masculinidad soft, una masculinidad alternativa a un modelo autoritario patriarcal. Es un estilo de vida, ¿no? Una forma de vestir descontracturada, como estamos viendo aquí en la foto, en este grupo de amigos, donde en el medio se sitúa Marcos Galperín. Hay una expresiva carga emocional en los discursos manageriales, ¿no? Demuestran otro tipo de liderazgo que ocultan en un discurso edulcorado, podríamos decir, con ciertas nociones del feminismo y del ambientalismo, que ocultan lo que la evidencia constata, ¿no? La ausencia, podríamos decir, de mujeres, o la ausencia, podríamos decir, de superheroínas, ¿no? En las experiencias del garage. Cuando hablamos del garage, estamos hablando de un ámbito habitado por varones y de imperativos asociados a la masculinidad. Es decir, hay una ausencia de mujeres y una ausencia, retomando, digamos, el sarcasmo de Eric Sadin, hay una ausencia de superheroínas, podríamos decir, ¿no? De estos superhéroes planetarios que son estas grandes empresas, Google, Facebook, Amazon, Apple y demás. Es decir, como para ir cerrando un poquito y abrir el debate, el garage nos recuerda que el neoliberalismo, en su acepción progresista, diría Nancy Fraser, o yo le sumo tecnoprogresista,
no es solamente una ideología económica que exalta el mercado, el individualismo y los méritos de los sujetos. Es también una agenda de la preeminencia masculina en las relaciones de género. La construcción de la figura del emprendedor y el imperativo de la masculinidad son categorías imposibles de disociar, de separar. Y aquí está, y aquí sí cierro para abrir el debate, me encantaría escucharlos. Aquí está una de las podríamos decir, de los triunfos del neoliberalismo progresista o tecnoprogresista, que es la imposición de la idea del sujeto como emprendedor, un sujeto individualizado, un sujeto que construye una idea de libertad romantizada, pero que esta idea de emprendedor indisociablemente está ligada a un imperativo de la masculinidad. Bueno, hasta aquí mi exposición, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Hernán. Quizás podríamos darle paso a las preguntas. No sé si Norma quizás quisiera comentar antes algo o Malu ya podría ir leyendo las preguntas que tenemos. No, yo creo que dejo paso a las preguntas y para el final dejo mis interrogantes. Ok, Perfecto. genial. Entonces, vamos leyendo las preguntas. La primera es, en el marco de las corrientes liberales, donde prima el alto individualismo, ¿es posible distinguir cierta cooperación o solidaridad entre trabajadores hombres en base al modelo de masculinidad? Si es así, ¿en qué tipo de trabajadores? ¿Prefieres que vaya una por una? Porque son como más o menos unas 8, 10 preguntas. Si las leo todas de una, creo que sería... Digamos todas, voy anotando, y al final si quieren algún comentario de todas. ¿Me lees la primera también, por favor, de nuevo? Sí. A ver, en el marco de las corrientes liberales, donde prima el alto individualismo, ¿es posible distinguir cierta cooperación o solidaridad entre trabajadores hombres en base a estos modelos de masculinidad? Si es así, ¿en qué tipos de trabajadores? A ver, justo cayó una en el chat, voy a leerla y después sigo con la otra, que también tenemos una parecida. ¿De dónde viene la idea de garaje? Dice, me recordaste las cantinas en México, donde hasta la fecha se patan grandes proyectos nacionales y domésticos por los varones. Interesante trabajo. En cuanto al mito del garaje, también tenemos otra, en la cual dice, ¿es el mito del garaje una metáfora anclada a la idea de una clase social media emergente urbana? No sé si prefieres contestar estas preguntas sobre lo del garaje y seguimos con las demás. Dale, anoto todas si querés. A ver. Desde una dimensión subjetiva, tomando en cuenta los sentimientos, la estética y performance. Hay una nueva forma de construir círculos entre los hombres en sus espacios laborales, y qué características se incluirían dentro de estos círculos. Ahora, en cuanto a la globalización y figuras heroicas. ¿Considera que la globalización configura un solo arquetipo de masculinidad que se transmite mediante las grandes figuras heroicas de hombres emprendedores? Por ejemplo, Elon Musk. El fenómeno del coaching y la formación de liderazgos con las características mencionadas como la iniciativa y el saber anteponerse a los errores contribuye como una proyección de masculinidad. La otra es, desde su investigación, ¿cómo reflexiona su posicionalidad respecto a temas de masculinidades cuando dialoga con varones con quien trabaja? ¿Cómo reconoce su interés por el los modelos y las expectativas que se tiene sobre los varones? Ay, María, se me cortó ahí, no te escuché esa. Uy, ¿la última? Sí. A ver, ¿cómo encaja el trabajo emocional dentro de las masculinidades en el sector de servicios? ¿Aquello dialoga con los modelos y las expectativas que se tiene sobre los varones? Y ha llegado otra por el chat. Dice, asistimos al nacimiento de una nueva masculinidad menos viril que sus precursoras.
cuánto influenció lo digital. Y seguimos recibiendo preguntas, así que Ahora, bienvenidos. Empezamos a contestar un poquito, si les parece. Sí, perfecto. Bueno, se me anduvo cortando un poquito, escuché un poco. Voy a empezar por esta última. Dice, buenas tardes, asistimos al nacimiento de nueva masculinidad menos viril que sus precursoras, ¿cuánto influenció lo digital? A ver, hay transformaciones respecto a los imperativos de la masculinidad. Por ejemplo, algo que en las investigaciones en las que estamos trabajando en distintas empresas de tecnologías, puedo nombrar las empresas en las que estamos trabajando en Mercado Libre, estamos trabajando en Globan, todas empresas transnacionales latinoamericanas, ¿no? Despegar, bueno, entre otras. Lo que vamos viendo es que, por ejemplo, varios atributos acerca de las masculinidades podríamos estar pensando más ligadas a una etapa del capitalismo fabril, como ser proveedor, ¿no? La resistencia, la fortaleza, la cuestión de, por ejemplo, contener las emociones, esos elementos se han transformado. Incluso en el trabajo, por ejemplo, en trabajo de estas empresas de tecnología, los líderes, porque estamos hablando de trabajos cognitivos, de trabajo de carácter intelectual, de trabajo vinculado a la creación cognitiva, y los líderes hacen un trabajo, los líderes de equipo, ¿no? Que trabajan en equipo en células en las empresas, hacen un trabajo de, casi diríamos, de hacer que los trabajadores saquen hacia afuera todas sus emocionalidades, sus sentimientos, sus preocupaciones, para poder destrabar esas mentes y poder volverlas productivas, ¿no? Hay todo un trabajo, podríamos decir incluso de escucha, de la emocionalidad, de, bueno, qué es lo que pasa en tu casa, qué es lo que te preocupa. Es decir, al contrario de lo que, por ejemplo, veíamos en el ejemplo de los petroleros, donde se valoraba en el trabajo, bueno, terminar el trabajo, no importa lo que sientas, tus dolores o lo que pienses, culminame el trabajo, decía un jefe de un petrolero. Aquí, cuando alguien está trabado porque viene emocionalmente conflictuado, los líderes hacen toda una tarea de escuchar, de ver esa emocionalidad, de poder grupalmente aportar qué sucede con esta cuestión de los sentimientos. No se contienen los sentimientos, ¿no? Hay que expresarlos, ¿no? Incluso las empresas hacen actividades lúdicas para poder de alguna manera expresar aquello que los trabajadores sienten, ¿no? Es bien interesante esto, ¿no? Estamos en presencia de las empresas produciendo, de cierta forma, políticas para poder hacer más productiva a esa fuerza de trabajo, y en este sentido transforman de alguna manera ciertas características de la masculinidad. No contenemos ya más las emociones, sino que hay que expresarlo. Se valora mucho y se valora positivamente en el ejercicio del trabajo aquellos trabajadores que expresan, objetivan su emocionalidad. Con lo cual sí, estamos viendo cambios, transformaciones. Ahora bien, como diría un amigo, compañero mexicano, que me parece una frase fantástica, estamos viendo nuevas masculinidades, sí, estamos viendo características diversas, sí. Ahora, como decía mi compañero mexicano, las mismas pendejadas, es decir, el dispositivo de poder sigue sin transformarse, ¿no? No hay una transformación de ese dispositivo de poder vinculado a la masculinidad. Por otra parte, ahí preguntaba una colega sobre de dónde surge el mito del garage. Bueno, el mito del garage es un mito que todas las empresas de tecnología construyen, donde no importa la veracidad del garage, sino lo que importa es qué intentan transmitir con ese mito global, ¿no? Con esa construcción teórica de un espacio del ámbito de lo privado, un espacio de la innovación resguardada, una idea de libertad, ¿no? Una idea de libertad, y en este sentido, digo, tal como plantea Nancy Fraser, es cierta vuelta de tuerca a ciertas ideas neoliberales progresistas
que plantean un proyecto conservador de alguna manera. Esto por un lado. La globalización está planteando nuevas masculinidades. Bueno, un poco lo respondimos ahí. María Luisa, acá hay otra pregunta. Hola, sí. Acá hay otra pregunta. En el contexto de estas nuevas masculinidades, en el contexto del capitalismo digital, ¿qué nuevas formas de violencia de género se desarrollan? Interesantísima pregunta. Es para investigar qué nuevas formas de violencia de género se desarrollan. Bueno, estoy pensando mientras leo la pregunta. Habría que pensar también el ejercicio de lo lúdico, ¿no? Porque en estas empresas vinculadas al capitalismo digital hay una valorización del trabajo vinculado a lo lúdico, vinculado al juego, ¿no? Las empresas brindan, en cierta forma, ámbitos de ocio institucionalizados para que los trabajadores descansen, relajen y puedan volverse productivos. Y muchas veces sucede que en estos ámbitos de lo lúdico, del trabajo, de las PlayStation, las mujeres, por ejemplo, me pasó entrevistar mujeres donde las mujeres, para poder tener itinerarios de trabajo exitosos, deben ser buenas e incluso mejores que los varones en ámbitos lúdicos masculinizados. Por ejemplo, algo que es muy corriente en los ámbitos de empresas de tecnología es el juego del fútbol, del fulbito, el FIFA, ¿no? El famoso FIFA, PlayStation y FIFA, ¿no? Bueno, muchas mujeres en entrevistas cualitativas cuentan que han tenido que aprender y que hay toda una situación ahí de estrés muy profunda, de tener que ser mejor que los varones en los ámbitos donde se desempeñan los varones, ¿no? En este caso estamos hablando del ámbito del ocio, de lo lúdico, de los juegos que brindan las empresas. Pero la verdad es que es para seguir indagando y es una gran pregunta para investigar en un desarrollo de investigación. Aquí otra pregunta. ¿Considera que la globalización configura un solo arquetipo de masculinidad que se transmite mediante las grandes figuras heroicas de hombres emprendedores? Por ejemplo, Elon Musk. Bueno, hay ahí cierta idea de un arquetipo podríamos decir, de empresario, pero no solamente de empresario, porque no son solamente empresarios, los típicos empresarios, por ejemplo, del capitalismo fabril. Son figuras heroicas que de cierta forma desbordan el mundo del trabajo, el mundo empresarial, y son figuras arquetípicas para la vida, ¿no? Y sobre todo configuran esta idea del sujeto emprendedor, ¿no? Es la idea del sujeto de que si a ese sujeto se le liberan las ataduras de las intervenciones del Estado, si se liberan las ataduras de la creación y la innovación, cualquier persona puede tener una idea fascinante y un sueño interesante y poder llevarlo adelante en un ámbito adecuado de tecnología. A mí me parece que lo interesante también es esta tensión que hay muchas veces en las agendas progresistas de estas empresas, sobre todo el reconocimiento de las libertades de las mujeres y de las diversidades, y estos imperativos de la masculinidad. Hay una tensión ahí interesante para seguir pensando. Aquí otra pregunta, y la leo, ahí va. Desde tu perspectiva, ¿dónde quedan las masculinidades en plural? Aparentemente pasamos de una masculinidad patriarcal a una masculinidad obrera, y de pronto de ahí a una masculinidad soft, desde una mirada relacionada al capitalismo y sus transformaciones. ¿Es posible que las nuevas masculinidades rompan esas miradas hegemónicas y conservadoras acerca de los mandatos de la masculinidad? Nuevas masculinidades que rompan las miradas hegemónicas. Bueno, otra interesante pregunta que, bueno, no lo sé, no lo podría responder en este momento así, tan livianamente.
el fenómeno del coaching y la formación de liderazgos con las características mencionadas como la iniciativa y el saber anteponerse a los errores, ¿contribuye a una proyección de la masculinidad? Bueno, esa es un poco la tesis que estoy trabajando y aportando aquí con ustedes, ¿no? La idea de cómo la idea del sujeto emprendedor dinamiza y tracciona un imperativo acerca de la masculinidad en empresas de tecnología, ¿no? Donde, por ejemplo, las mujeres, las pocas mujeres que hay en empresas de tecnología, porque, por ejemplo, algo que a mí me llamó la atención cuando inicio trabajo de campo y investigación en empresas de tecnología, es el poco porcentaje de mujeres que hay en empresas de tecnología, a pesar de que las empresas plantean, ¿no?, esta idea de la inclusión de las mujeres en ámbitos tecnológicos. Y lo que pudimos ver ahí en nuestra investigación y observar es cómo las mujeres terminan en cierta forma performateando imperativos de la masculinidad vinculado al liderazgo, vinculado a la flexibilidad, vinculado a sobresalirse del error, es decir, performatean un ejercicio de la masculinidad para poder tener itinerarios exitosos de trabajo en los ámbitos de tecnología. María Luisa, tú me dices. Estoy copiando las preguntas en el chat, creo que sí, un poquito más fácil. Sí. Sí, a esta la estoy copiando, acabo de poner otra. ¿De qué manera el uso de lo digital socializado a menores, nuevas generaciones, influye en una construcción de nuevas... Las preguntas que me hacen son punzantes, me gustan, están buenas. Ahí, pero que sigo diciendo, influye en la construcción de nuevas masculinidades. Pensemos, por ejemplo, en el acceso que cada vez más niños y a menor edad, los recursos tecnológicos como celulares, televisión, entre otros. Es bien interesante esa pregunta. Entrevistamos, no sé, habremos entrevistado más de 100 trabajadores y trabajadoras en distintas empresas de tecnología. Hicimos una pregunta recurrente a todos y a todas. La pregunta es, ¿en qué momento aparece el acercamiento con la tecnología? ¿En qué momento uno o una tiene acceso a la tecnología? Y la gran mayoría de los trabajadores varones, la tecnología aparece en la muy temprana infancia, sobre todo aparece asociado a lo lúdico, a los jueguitos de tiros, de pistolita, al fútbol, al fulbito, como se le llama, en muy temprana infancia, y en las mujeres aparece la tecnología mucho más tardíamente, ¿no? Mucho más tardíamente. Diríamos, incluso por una búsqueda personal de esas mujeres. Es decir, ahí lo que podemos es cómo se produce la construcción de un horizonte vinculado a, por ejemplo, a un trabajo tecnológico, ¿no? Ahora bien, la pregunta que hace aquí, que me hacen aquí es, bueno, hoy en la actualidad eso está cambiando. El acceso a tecnologías ya no es tan diferenciado en las nuevas generaciones. Bueno, es para pensar qué sucederá con eso, con las nuevas generaciones, con niños y niñas menores que cada vez más utilizan tecnología, y en este caso, por ejemplo, digo, expongo mi propia experiencia como padre de 2 hijas de 4 y de 7, y donde, por ejemplo, navegan por internet en tecnología touch, en celulares y en otras plataformas, como nativos digitales, podríamos decir, ¿no? Bueno, ¿qué pasará con estos niños, niñas? Bueno, es una buena pregunta, un buen interrogante. Aquí otra pregunta. Hola, buenas tardes. Tengo una consulta para Hernán. En el caso de los medios de comunicación, con las nuevas tecnologías se han desarrollado nuevas plataformas para comunicar. ¿Crees que esto permita una nueva masculinidad o con otras características en este ámbito? Muchas gracias. Los nuevos modelos guías de sujeto trabajador que las empresas buscan producir, ¿tienen un correlato con las paternidades de estos varones? ¿Hubo cambio en su ejercicio de paternidad en relación con el modo de trabajo? Sí, hay cambios en las paternidades. Hay paternidades, podríamos decir,
más vinculadas con las tareas de cuidado. Hay mayor distribución en estos trabajadores que nosotros hemos investigado de las tareas de cuidado. Hay una mayor vinculación de las paternidades en tareas de cuidado y mayor distribución de las tareas en el ámbito del hogar. Sí, eso está aconteciendo. Hay una característica etaria muy importante que podemos ver. Nuevas paternidades seguramente, sí. Eso es una de las características que estamos observando en la actualidad con los trabajadores, sobre todo, de hecho, trabajadores de software que en una entrevista, una de las primeras cuestiones que visualizan, que objetivan, es las tareas de cuidado que realizan, ¿no? Las tareas de cuidado que realizan y cómo esas tareas están divididas de cierta forma con muchas veces compañeras o parejas o compañeres sexoafectivas que también se vinculan con el ámbito de software. ¿Las del nuevo siglo? Bueno, no lo sé, es una pregunta así. Si son paternidades de este nuevo siglo, bueno, habría que investigar un poco más y esperar o de los últimos 10 años. ¿Hay transformaciones en los últimos 10, 15 años de estas paternidades? Seguramente, sí. María Luis, acá otra más. Bien. En el marco de las corrientes liberales donde prima el alto individualismo, ¿es posible distinguir cierta cooperación o solidaridad entre trabajadores hombres de base al modelo de masculinidad? Es así, ¿en qué tipo de trabajadores? A ver, me gustaría que me la expliquen un poquito más esta pregunta. ¿Cooperación o solidaridad entre trabajadores hombres en base al modelo de masculinidad? No sé si diría que es a partir de esta masculinidad vinculada más a corrientes liberales, hay mayor solidaridad o cooperación entre hombres, porque, por ejemplo, podríamos decir podríamos decir otra cosa, podríamos decir que en las empresas de tecnología es más difícil, por ejemplo, la construcción gremial, ¿no? La organización entre trabajadores, la construcción gremial, y quizás en ámbitos fabriles, de capitalismo fabril, es quizás más potente, sin duda, la organización gremial entre varones, estamos hablando, y estamos hablando quizás allí de masculinidades más tradicionales, patriarcales, ¿no? Ancladas en la idea de hombres recios, y quizás también hay ahí quizás una cierta complicidad vinculada a esas masculinidades que también permiten una asociación gremial, una organización en contra, digamos, o que pelee o que luche contra las políticas empresarias. En los ámbitos de tecnología, la cuestión gremial es mucho más dificultosa, y en las empresas que estamos hablando, Mercado Libre, Globant y Despegar, la cuestión gremial es casi nula. No sé, habría que ver si esas masculinidades más liberales, en principio, para la cuestión gremial, podríamos decir que no, ¿no? Quizás hay más reconocimiento, es una hipótesis, a partir de la pregunta. Esas masculinidades liberales generan quizás más una identificación empresaria que una identificación entre trabajadores de clase. Es una hipótesis interesante para pensar. Sí. Desde una dimensión subjetiva, tomando en cuenta los sentimientos, la estética y la performance, hay una nueva forma de construir círculos en el espacio laboral. ¿Qué incluyen estos círculos? Bueno, sí, y también una buena pregunta para seguir investigando. Sí, está buena, la verdad que muy inspiradora. Esta disposición a permitir que los hombres puedan expresar sus sentimientos no nos deja frente a un cambio superficial de las condiciones laborales en el contexto de la informalidad sobre horas, contratos cortos. Sí, ojo, estamos hablando de trabajadores que están dentro del proceso productivo de la economía de plataformas, son los que producen el software en el interior de las empresas. Después están, por ejemplo, el último eslabón, el eslabón más débil, más precario, más informal, que son aquellos, por ejemplo, que pedalean, los de delivery de plataforma, que pedalean a partir de un control
algorítmico vinculado al software. Yo estoy hablando de trabajadores no informales que están vinculados a la producción de software. Esto es parte de un proceso productivo de producción de innovación, ¿no? Aquí la pregunta está buena, pensando en aquellos que están quizás en la punta del extremo del proceso productivo, que son aquellos que pedalean, por ejemplo, los delivery o los conductores de Uber, que son controlados por tecnología algorítmica. Hablando, bueno, desde su investigación, ¿cómo reflexiona su posicionalidad respecto a temas de masculinidad cuando dialoga con varones con quienes trabaja? ¿Cómo reconocen su interés por el estudio de las masculinidades? A mí es interesante esta pregunta, porque aquí, bueno, objetivando el lugar del investigador. Cuando yo hice investigación con petroleros, siempre hubo toda una cuestión de diferenciación de ellos hacia mí, en términos de masculinidad, podríamos decir. Por ejemplo, ellos todo el tiempo hacían, los petroleros, los trabajadores petroleros, cuando estaban en los pozos de petróleo, hacían todo tipo de bromas vinculadas a mi presencia, como, bueno, no hay que tocarlo a Hernán, no sean brutos con Hernán, hay que tratarlo suave a Hernán. Había toda una cuestión de feminización hacia mi persona, que, bueno, yo también pude analizar esa relación entre los petroleros y conmigo, en relación a dos formas legitimadas de producción de la masculinidad. Yo viniendo de un trabajo, siendo un trabajador del ámbito académico, y los trabajadores petroleros del ámbito petrolero, obviamente, ¿no? Entonces había toda una serie de bromas vinculadas con mi personalidad. Ahora bien, cuando hago trabajo en los trabajadores de software, su mirada hacia mí también fue interesante, ¿no? Había una mirada como de, en aquel momento los petroleros de pibito, me trataban como un pibito y me feminizaban, y en la actualidad, hoy, como los trabajadores de software me trataban como un señor, ¿no? Como un señor, y me trataban de explicar como señor, ¿no? También una cuestión de la construcción etaria, cómo se produce la construcción etaria en relación a qué ámbitos de trabajo uno está investigando. Sigo, María Luisa, tú me dices. Sí, hasta ahora esas son las preguntas que tenemos, pero si alguien más se anima a dejar en el chat, bienvenido sea. Bien. O si podemos darle la palabra a Norma, quizá también tiene alguna reflexión al respecto. Bueno, yo tengo demasiadas ideas por lo interesante y lo novedoso del trabajo de Hernán, y voy a tratar de decirlas en orden. Una, el tema de la masculinidad, y uno de los aspectos más interesantes y ya mostrados y denunciados por feministas desde los años 70, las francesas, Lucy Irigaray, Kristeva, es que la masculinidad es lo uno, ¿no es cierto? Abarca todas las características positivas. En ese sentido, se identifica con la fuerza, la virilidad, pero también con el saber, el liderazgo, el conocimiento. Entonces, estamos hablando, sí, efectivamente, de cambios en los modelos de masculinidad, pero de alguna manera seguimos dentro de esa lógica de la masculinidad asociada con el saber y las nuevas formas de poder. Y otro tema también que me llevaba a reflexión es el de la generación de valor. Porque más importante que trabajar o proveer, porque las mujeres objetivamente proveen y trabajan, ¿no es cierto?, en el campo. El punto es cuál genera el valor importante que prestigia, que mejora la posición de la familia o del grupo, ¿no? Y en ese sentido seguimos con esa lógica de este tipo de trabajo que ellos son la nueva forma de generación de valor asociada mucho más estrictamente con la población masculina. Bueno, ya hablaremos personalmente sobre el garaje, que me parece algo genial, pero no quiero extenderme, porque me quedo con una cuestión, como una espinita, y es que en este nuevo modelo emprendedurista,
¿no? Que es muy individualista, que va desde del chico, el delivery de moto hasta el genio de Google, ¿no es cierto? Modelos muy solitarios o muy club de Toby, muy cerrados, donde ¿cuáles son los contextos donde se reproducen los vínculos, ¿no? O las culturas masculinas? ¿Dónde quedan, digamos? ¿Dónde las ves? Ya terminé. ¿Esa es una pregunta para mí o una pregunta abierta que dejamos abierta? ¿Norma? Disculpa, había cerrado para dejarte responder tranquilo. Podrías empezar tú y de ahí quien tiene ideas, sería lindo armar un debate. Perfecto, bien, sí. ¿Dónde queda esa cultura? Bueno, hay algunas claves, algunas pistas, vi en las preguntas. La verdad que estoy fascinado con las preguntas, muy incisivas, muy interesantes, para seguir pensándolas. Pero, por ejemplo, los ámbitos lúdicos, ¿no? En los ámbitos de tecnología, el momento lúdico, el momento de encuentro del ocio, es un momento ahí dinamizador de la cultura masculina, ¿no? También, por ejemplo, las empresas estas tienen redes sociales internas, ¿no? Donde también se expresa esta cultura masculina de la cual venimos hablando, vinculada a la innovación y al capitalismo digital, ¿no? Es decir, lo que es interesante es que estas empresas brindan ámbitos institucionalizados para poder visualizar y para poder plasmar estas culturas masculinas. Porque, por ejemplo, en el ámbito del capitalismo industrial, muchas veces los encuentros entre varones, el asado, ¿no? Una fábrica siderúrgica, la producción de un asado, es un ámbito de producción de masculinidad, de encuentro, de encuentro de padecimientos también, de organización gremial. Estos encuentros, estos asados, sucedían o suceden en los ámbitos fabriles fuera de la mirada empresaria, fuera de la mirada del supervisor. Podríamos decir, pensando en Giddens, en aquellos rincones perdidos, los ámbitos de trabajo. Ahora bien, las empresas de tecnología, lo interesante es que estos rincones perdidos, parafraseando a Giddens, los visualiza, los institucionaliza, se los brinda a los trabajadores, ¿no? Los trabajadores se recrean, descansan, discuten en ámbitos institucionalizados, ¿no? Que se los brinda la empresa, ¿no? Y que las empresas los muestran, los visualizan en lugares de juego, en redes sociales y demás. Es interesante para pensar cómo las empresas de alguna manera direccionan esas culturas masculinas en estos, podríamos decir, ámbitos institucionalizados, ¿no? Es un cambio radical, me parece a mí, en el ámbito de trabajo, y creo que es un cambio radical porque, pensando en Jean-Paul de Godemar, ¿no? Un sociólogo francés vinculado a las disciplinas fabriles, él planteaba la tesis de que el capital hace ensayo-error, prueba, testea, ¿no? Para ver cuáles son las técnicas más novedosas y más productivas para producir una determinada fuerza de trabajo. Y yo creo que en este testeo, ensayo-error, han logrado por estas empresas comprender que otorgarle a los trabajadores ámbitos institucionalizados de ocio es una estrategia fundamental para poder reiniciar esos saberes cognitivos, ¿no? Es decir, una forma de reiniciar y además volver visibles esos rincones perdidos, donde muchas veces eran ámbitos de organización gremial, por ejemplo. ¿Y dónde queda la organización gremial entonces? Bueno, en principio es muy difícil. En estas empresas de punta de tecnología, la organización gremial es dificultosa, difícil y en principio muy minúscula, en principio. Bueno, ¿y qué opinan nuestros participantes? Reacciones. Por el chat hemos dejado quizás algún comentario que podría también enlazarse con el diálogo, Norma. De repente lo leo por aquí. Sí, sí, ¿Será sí. que quizás los espacios de reproducción, también a los que comentabas,
Por ejemplo, en lo digital, las redes sociales son dialógicamente individuales, en tanto implican perfiles, avatares, pero a su vez también son colectivos, ¿no? En tanto se vinculan con redes a distancia, ¿no? Entonces ahí se podría ver justamente esta confluencia de lo que mencionan, ¿no? Lo individual, lo individualizado, pero también en cierta red, ¿no? Quizás eso podría contribuir con conseguir con el diálogo. Sí, sí, totalmente. No, y lo interesante también es muchas veces es el ámbito de el online, podríamos decir, una vida offline y una vida online, donde muchas veces también las estrategias de resistencia también circulan, deambulan muchas veces por el ámbito de lo online, ¿no? Como una herramienta de organización. Sí, hay que, en las antropologías actuales, el trabajo de campo, como diría Gertz, tiene que ser cara a cara, sí, está muy bien, pero también hay que empezar a hacer trabajo de campo digital, ¿no? Empezar a meterse en las redes sociales, en las redes donde las personas, en este caso trabajadores y trabajadoras, también transitan y son ámbitos de experiencia vivencial, ¿no? Es bien interesante, sí. Acá hay una pregunta, ¿cómo veo? En el chat hay otra pregunta también que se copió. Sí. Dice, ¿cómo ve el panorama de la antropología visual dentro del estudio de las masculinidades? Y bueno, ahí sí es muy importante la antropología visual, la antropología de imágenes, es muy importante para poder, digo, como recién mostrábamos, ¿no? La figura del monumento del trabajador, para poder, yo podría poner la foto de este monumento y podríamos hablar horas acerca de cuál era la construcción de la masculinidad en esta empresa YPF. Sí, es muy interesante y muy, muy desafiante sobre todo, sí. Llega otra pregunta de Manuel Elías. ¿Salió? Sí. Sí. ¿El discurso de la masculinidad tiene alguna distinción entre sur y norte, occidente y periferias? ¿Entre industrias? ¡Fa! Manuel, preguntona. Sí, claro, seguramente que sí. Seguramente que sí. De hecho, estamos hablando de Occidente, estamos aquí hablando de tecnologías digitales. eh, Podríamos pensar también en países periféricos, países centrales. Entre industrias, sí, totalmente. Un poco la tesis que vengo desarrollando, ¿no? Cómo las empresas en distintas ramas de la industria producen y dinamizan diversos imperativos de la masculinidad, porque yo lo que quiero, la tesis central mía, o que investigo aquí en Argentina, es cómo la masculinidad es una herramienta más que requieren las empresas en la producción del desarrollo del trabajo. Digo, la masculinidad es una herramienta más. Y a partir de los procesos productivos hay determinados imperativos de la masculinidad. Las empresas producen determinados imperativos, políticas con arreglo a fines para producir esos imperativos de masculinidad. Quizás mientras se van animando por el chat o por redes sociales también a hacer más preguntas, no sé si Norma quizás quisieras eh, conversar un poco más respecto a otra duda que surge, o quizás dar paso para que puedan dialogar con los temas que hemos estado mencionando. Aquí estoy. Bueno, yo creo que lo más sería interesante que tú te explayes un poco en lo que acaba de decir, o por lo menos lo cierres, explayándote, Hernán, en este tema tan importante, la masculinidad como una herramienta, ¿no?, que se usa en el proceso productivo y que es, además, va cambiando de acuerdo al tipo de empresa, al tipo de sector, ¿no? Y eso la hace, una de las características de la masculinidad precisamente es que al ser muy abarcadora puede ser muy variada y puede permitir muchas combinaciones. Pero tú estás proponiendo también una hipótesis que articula
y es que los diferentes actores, las diferentes empresas van a usar esta herramienta, la van a releer, ¿no es cierto?, como para generar, para ser más productivas, digamos. Quisiera que digamos, te explayes un poquito más porque es una tesis muy fuerte, digamos, ¿no? Sí, yo lo que planteo es como inspirado en la antropología del trabajo, inspirado en la sociología del... A ver, Burawoy, un autor, sociólogo norteamericano, se preguntó por qué un trabajador muchas veces trabaja por encima de sus energías físicas, dilapidando incluso su propio cuerpo. Y él elaboró la tesis del consentimiento, cómo las empresas construyen consensos, consentimiento, ¿no? Pensando en Gramsci, ¿no? Él no lo pensó en clave de género, claramente. Lo estaba pensando en una clave de la sociología del trabajo tradicional. Ahora bien, retomando esta pregunta, podemos encontrar que los trabajadores varones muchas veces laboran o trabajan por encima de sus condiciones físicas, y una de las respuestas, o parte de la respuesta, es el imperativo de la masculinidad. Es decir, los trabajadores, en el caso de los petroleros, donde yo un poco les conté aquí en esta exposición, muchas veces trabajan por encima incluso de arriesgar su propia vida en la producción de ese relato heroico, ¿no? En la producción de una masculinidad heroica. Y vuelvo a lo que yo les contaba. La empresa YPF delimitó la idea de una masculinidad heroica. No es que esto surge como una, digamos, de una práctica espontánea, sino que la YPF construyó la idea de que el trabajo en la empresa era un trabajo que enaltecía a la nación. Era la producción de la nación misma, trabajar en YPF. Entonces, los monolitos, como les contaba, de los caídos en cumplimiento del deber, caídos en cumplimiento de la patria, caídos, soldados, ¿no? Una masculinidad vinculada a la idea de la producción como soldados. Entonces, en esa cosmovisión, porque los monolitos a los muertos no le hablan a los muertos, les hablan a los vivos. Es digamos, una comunicación hacia los vivos, de cómo es vivida ese trabajo. Entonces, en esa comunicación, en esa cosmovisión de masculinidad, muchos trabajadores arriesgaban su propia vida en pos de ese trabajo. Incluso he podido encontrar trabajadores que perdieron miembros de su cuerpo o parte de su cuerpo, y esa pérdida es leída en clave heroica. Entonces, lo que le digo, el planteo fundamental es cómo las empresas producen una masculinidad, y esa masculinidad es, en cierta forma, una herramienta más asociada a los imperativos o a las necesidades del proceso productivo, ¿no? Y el imperativo de estas empresas tecnológicas sería ser creativo, ¿no es cierto? Y tener capacidad de liderazgo y de improvisación, ¿no? Ser emprendedores. Ser innovador, ser la figura del emprendedor. Y yo me quiero, inspiradísimo en Nancy Fraser, ¿no? La idea del emprendedor, ¿no? La idea del emprendedor es, en cierta forma, podríamos decir, la punta de lanza de la construcción, de una construcción de masculinidad de este neoliberalismo progresista o tecnoprogresista, ¿no? Que en cierta forma también muchas veces construye una cierta pátina de una nueva masculinidad más amigable, más digerible, diría Nancy Fraser. Pero bueno, es la punta de lanza de cómo, de cierta forma, porque la idea del sujeto emprendedor goza de mucha legitimidad en la sociedad, en nuestras sociedades latinoamericanas, por ejemplo. Bueno, es importante empezar a discutir, a problematizar de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos del sujeto emprendedor. Es interesante porque aquí también en el Perú el discurso del emprendedurismo y el emprendedor se usa para todo, ¿no? Sí. Todos somos emprendedores. Todos somos emprendedores, no emprendedoras. Claro, sí. Totalmente. Sí. Interesante. Bueno, ¿hay comentarios? ¿Alguien?
Bueno, yo creo que hemos tenido una discusión súper animada y con ideas también de punta. Hernán, muchísimas gracias. No sé si alguien quiere despedirse, decir algo. Yo, si tengo que decir algo, estar agradecidísimo de estar aquí en esta conferencia, con invitadas de lujo que me antecedieron, y bueno, y obviamente con Norma Fuller, que es aquí una referente a la cual nosotros aquí en Argentina admiramos muchísimo y hemos leído muchísimo. Así que gracias, estoy agradecido. Gracias, Hernán. Gracias a nuestro maravilloso equipo, que ahí las dejo con ellas para las últimas palabras. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Hernán. Ha sido un diálogo realmente bastante constructivo, con muchas preguntas, y de hecho creo que hay muchas preguntas abiertas que quedan para posteriormente seguir respondiendo. Solamente invitarles a seguir viendo nuestra conferencia, que de hecho la próxima semana tenemos la cuarta y última ponencia, que justamente va a estar a cargo de Norma. Quizás, Norma, antes de darle un cierre, también podrías introducirnos un poco al tema para que quienes están viendo ahora el en vivo, quienes están conectados al Zoom, también puedan enlazarlo con la próxima semana. Es a la misma hora, y bueno, antes que nada, agradecer nuevamente a nombre de la maestría en antropología, a nombre de Guillermo Salas, de Gabriela Ramos, y también agradecer a María Luisa Pastor, que ha estado constantemente pendiente de las preguntas. Por nuestra parte, reiterarte que nos ha encantado tenerte aquí, y quizás para darle un cierre, Norma, si nos podrías comentar un poquito respecto a la próxima ponencia y más o menos el tema que se va a tratar en la siguiente mesa. Bueno, como todas mis ponencias siempre están en proceso de construcción y de diálogo, lo que voy a hacer es presentar, digamos, tratar de resumir todo este debate, si podemos hablar de nuevas masculinidades o las masculinidades siempre están en proceso de cambio por lo amplias y diversas que son, digamos, y por lo contradictorias que son. Entonces, podemos hablar de masculinidades no patriarcales, diríamos, sería la gran pregunta, o estamos hablando de un modelo que siempre se renueva en base a los desafíos y cambios en las sociedades. También les voy a presentar los resultados de mi última investigación con jóvenes un poco atribulados ante los desafíos que han presentado últimamente el reverdecimiento del feminismo, un feminismo joven, ¿no?, y muy combativo, y el movimiento LGBTIQ+. Y espero entonces, los espero el próximo martes, y espero que vayan afilando los cuchillos, porque a más incisivas las preguntas, más interesante el debate, como han podido ver ustedes en nuestro diálogo con Hernán. Muchas gracias entonces, y hasta muy pronto. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.